Buenas noches. Dios le bendiga a todas mis amigas disciplinadas. Les saluda su hermana Stephanie Mengíbar desde un programa más de Disciplinas Libertadoras. En esta noche, pues, este video es hecho con anticipación, ya que por razones ministeriales no puedo estar presente en el video en vivo que hacemos todos los miércoles. Sin embargo, no quise perder la oportunidad de conectarme con ustedes y compartir con ustedes una palabra en la que he venido meditando, una palabra que en estos días Dios traía a mi memoria basado en una situación que experimenté y es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Me gustaría hacer una oración para poder empezar con lo que les quiero compartir. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias. Gracias por todas aquellas, mi Dios, que verán este video. Te pido que tu palabra pueda hablar a su vida de la misma manera que lo hizo conmigo, Señor. Y que traiga abundante fruto, porque para eso tú la enviaste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta noche, el tema con el cual les quiero hablar es no tengo nada que ofrecer. Ese es el tema que en estos días había venido circulando por la mente. No tengo nada que ofrecer. Y les voy a contar por qué. Yo creo que tengo varios episodios que yo les podría contar en los que este ha sido mi pensamiento, en los que esta palabra me ha abrazado bastante fuerte y se ha querido quedar conmigo, me ha querido acompañar cuando voy a reuniones, ya sea de trabajo secular o ministerial. Me ha querido acompañar en mi matrimonio, me ha querido acompañar en mi jornada como madre, como hermana, como amiga, en fin. Yo creo que en cada una de las áreas en las que me desenvuelvo, esta frase ha querido como que hacer eco bien fuerte dentro de mí y decirme a mí misma, termino diciéndome, no tengo nada que ofrecer. Yo no sé cuántas de ustedes en algún momento en su vida han dicho esta frase, ¿verdad? Se la han dicho a ustedes mismas, no, que no tienen nada que ofrecer. Inmediatamente que nosotros profesamos esta frase, nosotras la creemos, ¿verdad? Inmediatamente llegamos a decir, es verdad, yo no tengo nada que ofrecer. Y basado en esa frase, empezamos a observar todo lo que nos falta para poder entonces seguir confirmando de alguna manera que es verdad, que no tenemos nada que ofrecer, ¿verdad? Y vemos todas nuestras limitaciones. Eso es lo que nos llega o nos lleva a creer esa conclusión de que no tenemos nada que ofrecer cuando nos enfocamos en nuestras limitantes, ya sea, ¿verdad? Nuevamente como mujer, como esposa, como amiga, como hermana en Cristo, todas aquellas cosas que nos faltan, porque cuántas saben que no somos perfectas, ¿verdad? Que somos vasos rotos, que somos vasijas rotas. Por lo tanto, hay tantas cosas que nos hacen falta, pero por alguna manera llegamos a creer que deberíamos de tenerlo todo. Pero la realidad es que hay áreas en nuestra vida que están rotas y hay cosas dentro de nosotras que ciertamente nosotros nos vamos a quedar cortos. Pero el hecho de que nosotras nos vayamos a quedar cortas en ciertas áreas de nuestra vida no quiere decir que no tenemos nada que ofrecer. Lo que pasa es que hemos creído esa mentira de que tenemos que tenerlo todo para poder entonces nosotros creer que tenemos algo para dar. Pero si nos falta algo, si identificamos una limitante, si vemos alguna área en nuestra vida que está débil, que está fallando, inmediatamente decimos, yo no tengo nada que ofrecer. Es más, les voy a compartir un poco más. Cuando yo tenía, y yo creo que esto, ¿verdad? Yo lo he compartido en mi iglesia local muchas veces,
Yo creo que en algunas ocasiones en disciplinas poco he podido compartir, creo, esta historia de mi vida, la verdad no lo recuerdo muy bien, pero les cuento que cuando yo tenía 16 años, yo me enteré que era estéril, que yo no iba a poder tener hijos. Pues, ¿qué sucede? ¿Verdad? Cuando uno recibe un diagnóstico como este, yo creo que a la edad de 16 años, pues yo todavía no asimilé tan fuerte el diagnóstico que yo estaba recibiendo. Sin embargo, cuando los años empezaron a pasar y me casé, ¿verdad? Incluso yo creo unos añitos antes de yo casarme, quizá como un año antes de yo casarme, 18, 19 años, yo me casé cuando tenía 19. So, la realidad como entre los 17, 18 años, yo creo que ya eso empezaba, ¿verdad?, a girar en mi mente el peso o el significado que en realidad tenía el diagnóstico que yo había recibido. Para ese entonces yo estaba en una relación con alguien, no con mi actual esposo, sino con otra persona. Y esta persona desde siempre, ¿verdad? Desde que estábamos juntos, una de las cosas que siempre me decía era que quería tener más hijos. Cuando yo recibo este diagnóstico, ¿verdad? Obviamente no nos cayó tan bien por las conversaciones que antes habían surgido. Y a causa de esto, entre otras muchísimas cosas, ¿verdad? Aparte que lo que no está para ti, no es para ti, por más que tú y yo nos aferremos a eso. Pero entre tantas cosas, una de las razones por las cuales esta persona y yo tuvimos que, ¿verdad? Rompimos nuestra relación fue por el diagnóstico que yo recibí, porque yo nunca iba a poder darle hijos, yo nunca iba a poder llenar esa parte que estaba, ¿verdad? Dentro de él. Pues a partir de ahí creció en mí bien profundo este pensamiento de que como mujer yo no tenía nada que ofrecer, porque, ¿verdad? Toda mujer, la sociedad, yo creo que, ¿verdad? Lo común es que toda mujer pues procree, que toda mujer tenga hijos, que ese es como el orden natural o el orden que nosotros conocemos, la costumbre, ¿verdad? Que la mujer crece, se casa y se reproduce, ¿verdad? Crea familia junto con su esposo. Eso era lo que estaba en mi mente. Cuando yo, ¿verdad? Reaccioné, cuando procesé el diagnóstico y todo lo que se me había dicho por el médico, y llegó al entendimiento de que eso no iba a ser para mí, de verdad, en el orden en el que yo lo había aprendido, en el que yo lo había visto desde que yo era una niña, eso inmediatamente despertó en mí este pensamiento: tú no tienes nada que ofrecer. Y cuando tú te sientes que tú no tienes nada que ofrecer, tú te limitas a dar lo poco que tienes. O lo que sea que tú tengas, te limitas a darlo, porque en tu mente lo único que está es que no tienes nada que ofrecer. Y así pasé por varios tiempos, ¿verdad? Creyendo que yo no tenía nada que ofrecer, especialmente en esa área. Como mujer, yo decía, ¿quién va a querer estar con alguien que no puede tener hijos? ¿Quién se va a querer casar con alguien que no puede quedar embarazada, que no va a poder, ¿verdad?, crear una familia, que no va a poder darle lo que quizá no todos, pero quizá la mayoría de los hombres anhelan, ser padres. Y ese pensamiento estaba conmigo todo el tiempo y fue algo que me llegó a atormentar, la verdad, bastante difícil. Cuando yo conozco a mi esposo, estas fueron una de las cosas que, ¿verdad? Cuando mientras más pues nosotros nos fuimos conociendo y las cosas se fue poniendo un poquito más serias, pues yo le compartí esta área de mi vida. Yo le cuento que yo no podía tener hijos, que yo era estéril. Y les confieso que al principio, cuando yo le conté esto, yo pensé que este iba a ser, como dirían los americanos, un deal breaker, ¿verdad? Yo pensé que ¿verdad? Que esto que yo le estaba compartiendo a mi esposo acerca de mí iba a ser lo que causara que pues él no quisiera continuar con nuestra relación por experiencias que yo había tenido en el pasado, ¿verdad? Que habían causado esa reacción al yo compartir mi diagnóstico. Pero para mi sorpresa,
¿verdad? Mi esposo pues asimiló el diagnóstico que yo compartí con él y no solamente lo asimiló, sino que él me dijo que eso para él no era un obstáculo, que él estaba dispuesto a continuar su relación conmigo y, ¿verdad? Y a proseguir pues con los planes que él quería tener conmigo, ya que pues para él no es que no era importante, pero él me aceptaba así, con ese diagnóstico. Pues proseguimos con nuestra vida, ¿verdad? Con nuestro matrimonio y nos casamos. Les cuento que pues mi esposo, ¿verdad? Él es viudo, o era viudo cuando yo lo conocí y él tenía o tiene, cuando nos conocimos tenía su hija, ¿verdad? Ella tenía 8 añitos cuando él y yo nos conocimos y pues nos casamos y yo pasé a ser la mamá de la niña cuando mi esposo y yo nos casamos. Pues para resumirles, ¿verdad? La historia, para entrar a la historia bíblica que yo les quiero compartir, después de que por mucho tiempo yo pensé que yo no tenía nada que ofrecer, Dios me estaba dando la oportunidad de otra manera, no de la manera natural que yo conocía, pero Él me estaba dando la oportunidad de otra manera de ser mamá, de poder dar el cariño que se me había depositado, ¿verdad? A dárselo a alguien más en el papel de madre. Pero yo no sé si a usted le sucede lo que muchas veces usted y yo tenemos algo para dar, pero como estamos tan encerradas en el pensamiento en el que no tenemos nada que dar, porque no hemos reconocido lo poco que tenemos o lo que Dios nos ha dado, que perdemos gusto de todo lo demás, perdemos visión de todo lo demás que tenemos. Y pues yo le doy gracias a Dios porque al Dios darme la oportunidad de ser madre, ¿verdad? No de la manera nuevamente natural que quizá todos conocen, de dar a luz, ¿verdad? Y todo ese proceso, pues yo no lo pasé, pero Dios me permite ser madre y aquel pensamiento en el que yo no tenía nada que ofrecer, con el tiempo, con el pasar de los días, de los meses, de los años, se ha venido disipando porque Dios me dio la oportunidad de abrazar el papel de madre, ¿verdad? Que estaba fuera de mi pensamiento y poder dar lo que yo tenía. Quizá no era mucho, ¿verdad? Lo que yo tenía quizás era poco, pero me dio la oportunidad de dar lo poco que yo tenía. Y lo lindo que Dios hace es que cuando tú das lo poco que tú tienes, Él completa lo que hace falta. Cuando tú no te enfocas, cuando tú dejas de enfocarte en el pensamiento de que yo no tengo nada que ofrecer, Él se glorifica en lo poco que tú das y llena lo que tú no llenas. Y esta historia o esta introducción que yo le cuento, se la comparto, ¿verdad? Porque yo no sé cuántas en esta noche van a ver este video y quizá estén pensando esta frase, quizás hayan abrazado este pensamiento en el que no tienen nada que ofrecer y se han encerrado ahí y se están limitando a dar lo que sí tienen porque están enfocadas en lo que no tienen, porque están pensando que no hay nada que puedan ofrecer, quizá por los fracasos que han tenido, quizá por las limitantes que son verdaderas, y todos esos factores te han hecho creer hoy en día que no tienes nada que ofrecer. Probablemente, ¿verdad? Al principio, quizá yo experimenté estos pensamientos en el que quizá como yo no había dado a luz de manera natural, quizá muchas veces mi cariño o la manera como yo corregía a mi hija, me lo pude haber cuestionado yo misma, porque rápido yo pensaba, pero ¿qué voy a saber yo si yo nunca he dado a luz? Yo ni siquiera sé si estoy corrigiendo de la mejor manera, yo ni siquiera sé si yo estoy educando de la mejor manera, yo ni siquiera sé si estoy criando de la mejor manera. Pero una de las cosas que yo le agradezco a Dios de verdad y al Espíritu es que me permitió hacer y dar lo que yo tenía. Y donde yo me quedé corta, donde a mí me faltó, Él vino y lo llenó, lo completó. Pero a veces nosotras lamentablemente despreciamos lo que tenemos o lo vemos como poco y pensamos que no sirve. Y yo no sé en qué área, ¿verdad? O en qué etapa de tu vida tú te encuentras ahora mismo creyendo que no tienes nada que ofrecer.
quizá creyendo que no tienes nada que ofrecer como amiga, que esta es otra de las cosas que le quería compartir. Am, en una, ¿verdad? En uno de estos días tuve una experiencia en la que yo pude darme de cuenta de algo que quizá nunca, no sé si nunca me había dado de cuenta o nunca lo había querido ver, pero como persona, como amiga, una de las cosas que a mí me cuesta, quizá, ¿verdad? Y llegué a la conclusión con una de mis amigas, me llevó a esta conclusión. Ella me llevó a la conclusión de que mi personalidad es así. Y les cuento qué sucede. Yo le estaba compartiendo a mi amiga que yo tuve una interacción con otra persona, que estábamos las dos solas, esta persona y yo estábamos solas. Y de momento yo le cuento a mi amiga que se llenó aquel lugar de un silencio porque ninguna de las dos eh, platicábamos nada. Y yo le decía a mi amiga que a mí se me hace tan difícil, por alguna razón, entablar una conversación o ser yo la primera que entabla una conversación. A mí se me hace tan difícil. Entonces yo le decía a mi amiga, y yo no quiero ser así, yo le decía a ella, yo no quiero que me cueste, yo no entiendo por qué a mí me cuesta tanto ser la que empieza una conversación. Yo quisiera ser, y le voy a ser bien honesta, yo quisiera ser, ¿verdad? Alguien que fácilmente desarrolle una conversación, yo quisiera ser una persona que con facilidad puede entablar una conversación, pero eso es algo que a mí me cuesta. Todavía no llegamos a la conclusión en sí por qué, al menos de mi parte, pero mi amiga me miraba y me escuchaba y ella me dice, Stephanie, es que esa eres tú, esa es tu personalidad. Entonces a mí me dolía porque yo, again, nuevamente, yo no quisiera ser así. Y yo decía, pero como amiga yo no tengo nada que ofrecer entonces. Porque si yo no puedo entablar una conversación, si yo no puedo ser la primera que inicia una conversación, si yo no puedo, ¿verdad?, ser aquella que quizá rompe aquel silencio que a veces se genera en una sala cuando tú estás con alguien y ninguna de las dos partes hablan, y por alguna razón uno siente esa presión de que alguien tiene que hablar, ¿verdad? Que tú tienes que decir algo. Pues ahí yo me encontraba y mi amiga me llevó a esta conclusión y me dice, es que tú eres así, esa es tu personalidad. Y mientras tú no aceptes dónde tú estás, mientras tú no aceptes cuál es tu realidad, te va a seguir lastimando, te va a seguir doliendo. Esto es lo que tú tienes para ofrecer. Entonces, ¿verdad? Y no queremos, no quiero sonar como egoísta o como que yo me creo mejor o nada de eso, pero la realidad es que nosotros no le podemos dar a la gente lo que no tenemos. Pero el problema es cuando nos quedamos estancadas ahí, en el que no tenemos, ¿verdad? Y ella me llevaba a ver y me dice, tú no eres una persona que va a iniciar una conversación o que va a ser, ¿verdad? Bien, usted sabe que va a tener que entablar esa conversación, pero si hay alguien que necesita que la escuche, esa eres tú. Tú puedes ser esa persona buena para escuchar. Tú tienes esa cualidad. El silencio no es malo. Ella me decía, el silencio no es negativo. Pero yo lo había visto tan negativo, yo veía tan negativo mi comportamiento, yo veía tan negativo el que yo no tuviera esa personalidad tan sociable para entablar una conversación. Yo lo veía tan negativo y me lastimaba tanto porque yo decía, nadie se me va a querer acercar, porque yo no tengo nada que ofrecer, yo no tengo nada que dar como amiga. Entonces, yo no sé si usted se ha sentido así, en el que le lastima porque usted cree que no tiene nada que ofrecer y por ende nadie se le va a querer acercar. Y usted ve cómo este pensamiento abarca tantas áreas de nuestra vida. Como mujer, yo pensé que por ser estéril, yo no iba a lograr casarme, porque yo pensaba que ningún hombre iba a querer estar con una mujer estéril. Luego, como amiga, yo estaba con este pensamiento, nadie se va a querer acercar a mí, nadie va a querer ser mi amiga, porque yo me quedo callada, porque yo no puedo iniciar una conversación. Pero mi amiga me llevaba a ver que eso no es algo negativo, que sí hay cosas que yo puedo ofrecer. Y todo esto me llevaba a la escritura en estos días porque pasé meditando
todos estos días en esa conversación que mi amiga y yo tuvimos, porque era algo que me dolía. Y el espíritu me llevó, ¿verdad?, a esa conclusión en el que yo vivía pensando en que yo no tengo nada que ofrecer. Y me llevaba a la escritura, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Quizá usted conozca esta historia porque, ¿verdad?, se ha compartido tantas veces desde los altares. Es una predicación que yo le he escuchado tan hermosa, basada en este pasaje bíblico al que le voy a dar lectura. Y es acerca del aceite de la viuda. Miren lo que dice la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y de que me quiero enfocar mucho en este versículo que ella dijo, en el que cuando el profeta le pregunta: ¿qué tú tienes en tu casa? Ella le dice: yo no tengo nada, ninguna cosa tiene tu sierva en casa, más que sino una vasijita de aceite, una vasija de aceite. O sea que ella tenía algo, pero lo que ella tenía no le parecía suficiente, ¿verdad? Lo que ella tenía en su posesión, a ella no le pareció suficiente. Entonces le declara al profeta: lo que yo tengo es bien poco, es nada. En otras palabras, yo no tengo nada que ofrecer. Yo necesito tu ayuda, pero no tengo nada que ofrecer. Me parece a mí que esta viuda estaba en la misma página que yo en cuanto al pensamiento de no tener nada que ofrecer. Entonces el profeta le dice: mira, esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a buscar vasijas prestadas de tus vecinos, muchísimas vasijas. Y le da instrucciones qué es lo que tiene que hacer. Y le dice: tú te vas a encerrar en tu casa con tus hijos y tú vas a empezar a llenar todas las vasijas que te presten con esa vasijita de aceite que tú tienes, con lo poquito que tú tienes, con aquello que tú piensas que no es suficiente, con aquello que tú crees que no es mucho, con esto que para ti no es ofrecer nada. Con eso tú vas a llenar otras vasijas. Y donde al punto al que yo le quiero llevar con esta historia es que esta mujer inmediatamente, ¿verdad?, ella envía a sus hijos a pedir estas vasijas prestadas y ella empezó a llenar las otras vasijas con lo poquito que ella tenía. Entonces, mi querida amiga, esta mujer viuda, ella no hubiese podido ver el milagro de Dios. Ella no hubiese podido ver la abundancia con la que Dios la estaba o la quería bendecir si ella se hubiese quedado enfocada en que no tenía nada que ofrecer. Lo que llevó a esta mujer a ver la maravillosa obra milagrosa que Dios hizo con estas vasijas es que ella no creyó en el pensamiento o no se quedó estancada en el pensamiento que no tenía nada que ofrecer. Ella corrió a seguir las instrucciones del profeta y empezó a llenar con lo poquito que ella tenía. Ella empezó a llenar a los demás. Ella empezó a llenar las demás vasijas. Cuando tú y yo quitamos nuestra mirada de ese pensamiento en el que no tenemos nada que ofrecer y empezamos a dar lo que tenemos, es ahí donde Dios empieza a glorificarse. Es ahí donde Dios empieza a usarte. Es ahí donde Dios empieza a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Es ahí donde Él llena lo que tú y yo no podemos llenar. Entonces, en esta noche, mi invitación para ti es que pongas tu mirada en Cristo, en lo que Él puede hacer. No pongas tu mirada en lo que a ti te hace falta.
No pongas tu mirada en lo poco que tú puedas tener. Pon tu mirada en lo mucho que Dios puede hacer con lo poco que tú tienes. Pon tu mirada en lo que Dios te ha permitido tener o lograr y glorifícale por la bendición que Él te permite vivir. Porque si nosotros no tuviésemos todo, o si nosotras esperáramos a estar llenas, a tenerlo todo, a tener mucho que ofrecer, no pudiéramos ver la mano de Dios en estas pequeñas cosas. No pudiéramos ver la mano de Dios obrando milagrosamente en nuestra vida si lo tuviéramos todo. Si yo esperara, ¿verdad?, ofrecer amistad cuando yo pueda entablar una conversación, probablemente va a venir Cristo y yo voy a estar sola, porque quizá yo nunca voy a llegar ahí, quizá yo nunca voy a lograr ser esa persona. Pero cuando yo me activo, cuando yo ejecuto, creyendo en fe en lo que yo tengo y dando lo que se me ha dado o lo que yo tengo, entonces es donde yo puedo ver la mano de Dios obrar en las cosas que yo pensé que yo nunca iba a poder alcanzar. Entonces en esta noche tenemos que reconocer que somos bendecidas por lo que tenemos, sea mucho, sea poco. En esta noche, en vez de pensar y lamentarnos que no tenemos nada que ofrecer, es momento de cambiar el pensamiento y darle gracias a Dios por lo que tenemos para dar, por lo que tenemos para dar, quizá como esposa. Tú has pensado que no tenías nada para dar, porque quizá, ¿verdad? Nadie te enseñó cómo ser una esposa, quizás nadie te enseñó cómo ser una mamá, tantas cosas con las que, ¿verdad? Las mujeres batallamos, con tantas cosas que quizá carecemos y quisiéramos tenerlo todo resuelto. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero a mí me gustaría tener tantas cosas resueltas, pero inmediatamente el espíritu me corrige y me lleva a entender que si yo lo tuviera todo resuelto, me perdería de lo más lindo del evangelio, que es ver a Dios obrando cuando nosotros pensamos que no hay nada para dar, que es ver a Dios obrando cuando nosotros pensamos que ya está todo perdido. ¿Quién diría que la estéril se iba a casar? ¿Quién diría que la estéril iba a ser madre? ¿Quién lo diría? Pero no hubiese sucedido si el primer paso yo no lo hubiese dado y hubiese aceptado la bondad de Dios. Así que mi querida amiga, yo te invito a salir de esa zona de lamento o de esa zona de tristeza o de esa zona de frustración en la que puedes estar ahora pensando que no tienes nada que ofrecer y salgas al mundo y ofrezcas lo que tienes. Porque yo te aseguro que lo que te haga falta, Él te lo va a completar. Esta mujer, la historia de esta mujer es fascinante, ¿verdad? Si usted quiere seguir aprendiendo más de esta historia, yo le invito a que visite Segunda de Reyes 4 del 1 en adelante, para que usted vea cómo esta mujer, aquello que ella vio como nada, aquella botellita de aceite que ella vio como nada, su obediencia permitió que ella viera cómo Dios multiplicó lo que para ella no era nada. Aquello que ella pensó que no tenía nada que ofrecer, Dios le demostró que en las manos del alfarero todo produce, todo se reproduce. Y aquello que te ha sido depositado en tus manos, permítele a Dios que tú lo puedas usar de bendición para otros. Yo voy cerrando con estas palabras. Ese día que yo tuve esta conversación con mi amiga, en la que con lágrimas yo le compartí a ella que mi mayor miedo, por decirlo así, era nuevamente quedarme sola o ser rechazada por no dar lo que yo quisiera dar o por no tener eso que ofrecer que quizá otros ofrecen. Y mi amiga me llevó a entender esta verdad, que yo tengo otras cualidades que puedo dar. Y la única razón, ¿verdad?, por la que yo comparto esta palabra en esta noche es porque probablemente del otro lado de esta pantalla hay muchas que van a ver este video que se van a poder
identificar conmigo y van a poder llegar a la conclusión, wow, es verdad, yo no tengo mucho que ofrecer, pero lo malo no está en reconocer que no tenemos nada que ofrecer, al contrario, cuando tú y yo reconocemos, yo no tengo mucho que ofrecer, pero lo que tengo lo voy a poner a tu disposición, Señor. Lo que tengo, yo quiero que tú lo uses para bendecir a otros. Y entonces es donde Dios se va a glorificar. El problema no está en no tener mucho que ofrecer. El problema está en no dar de lo poco que tenemos para ofrecer. Pero cuando tú das lo poco que tienes en las manos del alfarero, todo es grande. Porque nuevamente donde tú y yo nos quedamos cortos, Él se encarga de llenarlo. Así que querida amiga, te agradezco que miércoles a miércoles tú prestes tu oído para recibir la palabra del Señor. Yo creo que es un privilegio para nosotras tener estos medios donde permitamos que Dios hable a nuestro corazón, ¿verdad? A lo profundo de nuestra alma. Que mediten esta palabra en esta semana. Identifica todas aquellas cosas en las que tú has pensado que no tienes nada que ofrecer y ve un poco más allá y verás cómo sí tienes que ofrecer. Lo que pasa es que por mucho tiempo solamente te enfocaste en la parte que no tenías y no viste lo que sí tienes. Dios te bendiga, les mando un abrazo enorme. No olviden conectarse el día viernes a las 8 de la noche para una transmisión más con nuestra pastora Waleska Cruz. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Un abrazo.